Imagina vivir en un país con 1,4 mil millones de personas, y aún así, morir completamente solo sin que nadie se dé cuenta. Parece imposible, ¿no? Pero esto está ocurriendo ahora mismo en China. Miles de personas, jóvenes y ancianos, viven aisladas en apartamentos diminutos en algunas de las ciudades más grandes del mundo. Lo más aterrador es que muchos son descubiertos semanas después de fallecer, cuando el olor empieza a llamar la atención de los vecinos. China siempre fue conocida por sus grandes familias, familias unidas, con varias generaciones viviendo juntas. Pero algo cambió, y cambió demasiado rápido. Hoy más de 125 millones de chinos viven completamente solos. Y para 2030, ese número podría llegar a 200 millones de personas. En este video vamos a entender cómo uno de los países más poblados del planeta se transformó en un lugar donde millones de personas viven como si fueran invisibles. Vas a descubrir qué llevó a China hasta este punto, conocerás una aplicación bizarra llamada "Estás muerto", que se volvió viral en el país, y entenderás por qué el gobierno chino está desesperado por intentar resolver este problema, antes de que sea demasiado tarde. Y bienvenido a la soledad en China. Para que entiendas la gravedad de la situación, déjame mostrarte algunos números que cuesta creer. La población de China está disminuyendo. Por cuarto año consecutivo, el país perdió millones de habitantes. Solo en 2025, fueron casi 3,4 millones de personas menos. En un país tan grande como China, eso puede no parecer mucho, pero es la señal de una crisis que se viene gestando desde hace décadas. Actualmente, alrededor de 125 millones de chinos viven solos. Para que tengas una mejor idea, eso equivale a casi toda la población de Japón viviendo aislada dentro de China, y para 2030, ese número podría aumentar a 200 millones. Eso significaría que una de cada 5 viviendas chinas tendría solo una persona viviendo sola. Y no se trata únicamente de ancianos o personas sin familia. Aproximadamente un tercio de quienes viven solos son jóvenes entre 20 y 39 años. Personas que deberían estar en el auge de sus vidas, formando familias, haciendo amigos y disfrutando la vida, pero que muchas veces terminan prefiriendo o siendo forzadas a vivir aisladas. Más del 20% de la población china tiene más de 60 años, y cerca del 25% de esos ancianos dicen sentirse solos en algún grado. Son millones de personas que llegan al final de sus vidas sin tener a nadie cerca. ¿Cómo llegó China a este punto? Cuando vemos esta situación, parece absurda, ¿verdad? Pero esto no ocurrió de la noche a la mañana. Y eso es justamente lo que necesito mostrarte, cómo China llegó hasta aquí. Para entender esta crisis, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Hace algunas décadas, seguramente ya escuchaste hablar de la política del hijo único. Durante años, el gobierno controló con mano de hierro cuántos hijos podía tener cada familia. La idea era contener el crecimiento poblacional, y funcionó. Pero funcionó demasiado. El resultado fue una generación entera de hijos únicos que crecieron sin hermanos, sin primos cercanos y sin esa gran red familiar que siempre fue el corazón de la cultura china. Hoy esas personas son adultos que no tienen con quien compartir el peso de cuidar a sus padres. Y cuando esos padres fallecen, los hijos quedan completamente solos. Pero no es solo eso. China pasó por una urbanización extremadamente acelerada. En pocas décadas, millones de personas dejaron el campo y se mudaron a grandes ciudades en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Ciudades como Shanghái, Shenzhen y Pekín explotaron demográficamente. De repente, había gente de más. Pero esas personas migraron solas. Dejaron atrás a sus familias, sus raíces, todo lo que conocían como hogar. Y lo que encontraron en esas ciudades fueron apartamentos diminutos, jornadas laborales excesivas y un costo de vida altísimo. No quedaba tiempo para hacer amigos. No quedaba dinero para formar una familia, y muchas veces, ni siquiera energía para mantener el contacto con quienes se quedaron atrás. Y hay que entender algo importante, en la tradición china, siempre predominaron las familias multigeneracionales. Abuelos, padres e hijos viviendo juntos, o al menos muy cerca unos de otros. Pero en las megaciudades modernas, eso simplemente desapareció. Cada persona vive encerrada en su propia burbuja, trabajando todo el tiempo y regresando a casa exhausta solo para dormir unas horas y empezar de nuevo al día siguiente. Y fue en este contexto que surgió un fenómeno que ha ganado mucha fuerza entre los jóvenes chinos en los últimos años. Lo llaman lying flat. En español, algo así como tumbarse y rendirse. Es básicamente un rechazo activo a este modelo de vida insano. Jóvenes que dejan de competir, de trabajar hasta el agotamiento, de intentar comprar un apartamento que saben que nunca podrán pagar. Eligen vivir con lo mínimo, trabajan solo lo necesario y viven solos, desconectados de todo.
Porque, para ellos, ya no vale la pena esforzarse tanto, al final del mes, el dinero no alcanza para nada. Un costo de vida altísimo, jornadas interminables y, aún así, una vida muy lejos de la dignidad que tuvieron sus padres. Y sé que tú sabes exactamente de qué estoy hablando. Y aquí viene la parte más pesada. En China, al igual que en Japón, existe un fenómeno que incluso tiene nombre propio, las muertes solitarias. Personas que fallecen dentro de sus casas y nadie se da cuenta durante días, semanas, o en algunos casos, incluso meses. Las historias que circulan en las redes sociales chinas ponen la piel de gallina, ancianos que solo son descubiertos después de mucho tiempo, cuando los vecinos finalmente notan algo extraño, y jóvenes profesionales que mueren por exceso de trabajo, y solo son encontrados cuando el jefe llama preocupado. Durante el confinamiento de Shanghái en 2022, cuando millones de personas quedaron encerradas en sus casas durante meses, los índices de soledad saltaron del 50% al 65%. En algunos casos, las personas estaban literalmente atrapadas en sus apartamentos y muchas no tenían con quién hablar. El miedo a morir sin que nadie lo note se volvió algo común en China. Es un tema constante en las redes sociales, hay humor negro, sí, pero también hay ansiedad. Algunos hacen bromas para intentar lidiar con el miedo, pero en el fondo todos saben que esto realmente sucede. Y fue justamente de ese miedo que nació algo completamente bizarro, algo que dudo que conozcas. En mayo de 2025, se lanzó en China una aplicación con un nombre que impacta de inmediato, estás muerto. Parece una broma, ¿no? Pero es totalmente real. La aplicación funciona así, debes hacer un check-in cada 2 días, confirmando que sigues con vida. Si no lo haces, la app comienza a enviar alertas a tus contactos de emergencia, avisando que algo podría haberte pasado. Cuando fue lanzada, mucha gente pensó que era una broma o una campaña publicitaria. Pero en enero de 2022, la aplicación se volvió viral. Miles de personas empezaron a descargarla y en poco tiempo, se convirtió en la aplicación paga más descargada de China. ¿Y quiénes descargan una aplicación con un nombre así? Personas que viven solas, introvertidos, desempleados y personas que atraviesan crisis personales o problemas emocionales. Gente que, de verdad, tiene miedo de que un día algo les pase, y que nadie se dé cuenta. Los desarrolladores ya anunciaron que van a cambiar el nombre de la aplicación por algo menos impactante, como Are You Okay o ¿Estás bien? Pero la realidad es que millones de chinos descargaron la app, e incluso pagaron por ella. Los testimonios de los usuarios son desgarradores. Algunos dicen, esta app me hace sentir más vivo. Otros comentan, ahora tengo menos miedo de que esto me pase a mí. Piénsalo bien, la soledad ha llegado a un punto tan extremo que las personas tienen que pagar por una aplicación que confirma si siguen vivas. Esto no se trata de tecnología, ¿me entiendes? Se trata de un miedo colectivo. Se trata de millones de personas que viven con la sensación de que, si algo les pasara, nadie lo notaría. Es un miedo que aterra a cualquier ser humano. Y este ya no es un problema invisible. El gobierno chino ya ve la soledad como una amenaza directa a la estabilidad social del país. Piénsalo, la población está disminuyendo, el desempleo entre los jóvenes es muy alto, y los matrimonios y los nacimientos han caído a niveles históricos. Millones de personas simplemente eligieron vivir solas, aisladas. El gobierno no podía quedarse de brazos cruzados. Lanzó programas comunitarios para ancianos, creó aplicaciones de compañía con inteligencia artificial, e intenta fomentar los matrimonios y la natalidad con campañas publicitarias, e incluso beneficios financieros. Pero aquí hay una contradicción enorme, el gobierno promueve la idea de familias fuertes y unidas, pero el modelo económico que construyó, esta China urbanizada, con jornadas laborales extremas y un costo de vida altísimo, produce justamente lo contrario. Genera aislamiento. Las personas dejan de ser humanas y pasan a ser engranajes del sistema. Es como intentar apagar un incendio mientras se echa gasolina al fuego. Y la soledad no es solo un problema emocional, afecta directamente la salud de las personas. Los ancianos que viven solos sufren más caídas y problemas de salud que podrían haberse evitado si tuvieran a alguien cerca. Entre los jóvenes, los problemas también se dispararon. Durante la pandemia, la soledad casi se duplicó. La tecnología ayuda un poco, videollamadas, redes sociales, aplicaciones de delivery, pero, al final, nada reemplaza la conexión humana real. Y los entornos urbanos solo empeoran las cosas. La gente no se preocupa demasiado por quién eres, solo está de paso, viviendo su propia vida. Y hay un lado de esta crisis que casi no se menciona. El impacto económico. China construyó toda su economía moderna sobre una fuerza laboral enorme. Millones y millones de personas trabajando, produciendo y consumiendo, formando un mercado gigantesco. Pero ¿qué pasa cuando una parte considerable de esa población simplemente decide no participar?
Los jóvenes que adoptan estos movimientos de resignación no compran apartamentos, no tienen hijos y no consumen como las generaciones anteriores. Viven con lo mínimo posible, y esto impacta fuertemente en la economía. El mercado inmobiliario chino ya enfrenta una crisis histórica, edificios enteros permanecen vacíos porque nadie tiene dinero o interés en comprar. Las empresas que dependían del crecimiento poblacional ahora deben reinventarse por completo. ¿Y los ancianos que viven solos? Muchos reciben pensiones modestas, suficientes para sobrevivir, pero no para mover la economía. No viajan, no compran mucho, no invierten, simplemente existen. El gobierno chino sabe que esto es una bomba de tiempo. Una economía no puede crecer si las personas no participan activamente. Y cuando 125 millones de personas viven aisladas, el impacto es enorme. Lo más irónico es que fue el propio modelo económico chino el que creó esta situación. El enfoque obsesivo en el crecimiento, la productividad extrema, los números y el dinero terminó destruyendo aquello que sostiene a cualquier sociedad, las relaciones humanas. Entre especialistas chinos ha comenzado a usarse un término, la generación perdida. Son jóvenes que crecieron como hijos únicos, que migraron a grandes ciudades y a quienes les prometieron un futuro brillante si trabajaban lo suficiente. Pero al llegar, descubrieron que, por más que trabajen, nunca podrán comprar un apartamento, nunca tendrán estabilidad ni tiempo para formar una familia. Esta generación vio a sus padres sacrificarse por casi nada. Vio cómo el llamado sueño chino se transformaba en una pesadilla de trabajo interminable y soledad. Y muchos simplemente desistieron. El movimiento, la Yin-Flat, no se trata solo de pereza, es una forma de protesta. Son personas que optaron por salir del sistema porque no les ofrece nada más que cansancio. El problema es que, cuando millones hacen esto, no hay quien cuide a los ancianos ni quien sostenga la economía. Una nación así no puede construir un futuro sólido. China está literalmente perdiendo a toda una generación. Y, a diferencia de una guerra o una catástrofe natural, esto ocurre en silencio, dentro de apartamentos cerrados. ¿Será este el fin de China? ¿Habrá una solución para todo esto? Sinceramente, no lo sé. Y nadie lo sabe. Lo que sí se puede decir es que la solución no vendrá de arriba hacia abajo. No será el gobierno creando programas sociales. No será una aplicación, ni campañas publicitarias. Si existe una solución, tendrá que venir de un cambio profundo en la forma de vida de las personas, en cómo se organiza la sociedad china, y en los valores que se priorizan. Al final, China vive una paradoja aterradora, y esto también es una advertencia para nosotros. Es uno de los países más poblados del planeta. Hay ciudades con más habitantes que países enteros, y aún así millones de personas viven completamente solas e invisibles. ¿Será este el futuro que nos espera? En fin, comenta abajo qué piensas de todo esto. Seguiremos conversando sobre el tema en los comentarios. Muchas gracias por ver hasta aquí, y nos vemos en el próximo video.